Pedro Infante, conocido como el ídolo del cine mexicano, nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Su infancia transcurrió en un entorno humilde, donde desde joven mostró su pasión por la música y el canto. A pesar de que inicialmente trabajó como carpintero, su talento vocal lo llevó a incursionar en el mundo artístico, participando en concursos de canto y actuación en su ciudad natal. Fue en estos eventos donde comenzó a destacar por su voz potente y su carisma en el escenario. Aunque sus primeras incursiones en el mundo del entretenimiento fueron modestas, Pedro Infante rápidamente llamó la atención de productores y directores por su carisma natural y su habilidad para conectar con el público. Su gran oportunidad llegó en la década de 1940 cuando firmó un contrato con la compañía cinematográfica Producciones Grobas, lo que marcó el inicio de una prolífica carrera en la industria del cine mexicano. Durante la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante se convirtió en uno de los actores más queridos y reconocidos del país. Su versatilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde el charro mexicano hasta el galán romántico, lo consolidó como una figura emblemática de la pantalla grande. Películas como Nosotros los pobres y Ustedes los ricos lo catapultaron a la fama y lo convirtieron en un símbolo de la identidad nacional. Paralelamente a su carrera actoral, Pedro Infante cultivó una exitosa carrera como cantante, siendo uno de los máximos exponentes de la música ranchera. Su voz inconfundible y su estilo único lo llevaron a grabar numerosos éxitos que se convirtieron en himnos populares en México y más allá de sus fronteras. Canciones como 100 años, Amorcito Corazón y Bésame mucho son solo algunos ejemplos del legado musical que dejó. Sin embargo, detrás de su aparente éxito y popularidad, la vida personal de Pedro Infante estuvo marcada por una serie de altibajos y controversias. Se casó en 3 ocasiones y tuvo varios hijos, pero sus relaciones sentimentales estuvieron marcadas por la turbulencia y los rumores de infidelidades. A pesar de estos conflictos, Infante mantuvo una conexión especial con su público, quienes lo veían como un ídolo cercano y accesible. Uno de los momentos más trágicos en la vida de Pedro Infante ocurrió el 15 de abril de 1957, cuando falleció en un trágico accidente de avión en la ciudad de Mérida, Yucatán. Aunque su muerte dejó un vacío inmenso en el mundo del entretenimiento, su legado perdura hasta el día de hoy a través de su música, sus películas y el impacto cultural que tuvo en México. A lo largo de los años, se han tejido numerosas leyendas y mitos en torno a la vida y la muerte de Pedro Infante. Algunos aseguran que su espíritu sigue rondando los lugares donde solía frecuentar, mientras que otros han especulado sobre las circunstancias exactas de su accidente aéreo. Sin embargo, más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Pedro Infante sigue siendo recordado como un ícono indiscutible de la cultura mexicana. A pesar de su partida prematura, Pedro Infante dejó un legado duradero que sigue siendo celebrado y recordado hasta el día de hoy. Sus películas continúan siendo transmitidas en televisión y sus canciones siguen siendo interpretadas por artistas de todas las generaciones. Su imagen se ha convertido en un símbolo de la nostalgia por una época dorada del cine mexicano, evocando emociones de alegría, amor y melancolía en aquellos que lo admiran. El carisma y la humildad de Pedro Infante trascendieron las pantallas y los escenarios, ganándose el cariño y la admiración de millones de personas en México y en el extranjero. Su capacidad para representar los valores y las tradiciones de su país lo convirtieron en un embajador cultural no oficial, cuya influencia se extendió mucho más allá de las fronteras mexicanas. Sin embargo, más allá de su talento y su fama, Pedro Infante sigue siendo recordado por su sencillez y su cercanía con el pueblo mexicano. A lo largo de su vida, nunca perdió el contacto con sus raíces humildes y siempre mostró un profundo amor por su país y su gente. El mito y la leyenda que rodean la vida de Pedro Infante también han alimentado numerosas teorías y especulaciones sobre su muerte. Aunque el informe oficial indica que falleció en un accidente de avión mientras piloteaba una aeronave, algunas versiones alternativas sugieren que su muerte pudo haber sido resultado de un sabotaje o de circunstancias poco claras. Estas teorías conspirativas han contribuido a mantener viva la intriga en torno a su partida y han generado un culto en torno a su figura, convirtiéndolo en un icono no solo del entretenimiento, sino también de la misteriosa y enigmática. La personalidad carismática y el encanto natural de Pedro Infante lo convirtieron en un símbolo de la masculinidad y la virilidad en la cultura mexicana. Su imagen de charro apuesto y galán romántico lo hizo objeto de admiración y deseo por parte de millones de mujeres en todo el país. Sin embargo, detrás de esta imagen de ídolo de cine se encontraba un hombre vulnerable y sensible, que luchaba por encontrar el equilibrio entre su fama y su intimidad. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentó a lo largo de su vida, Pedro Infante nunca perdió su pasión por la música y el cine, ni tampoco su conexión con su público.
Su legado continúa siendo celebrado y venerado por personas de todas las edades y generaciones, quienes encuentran en su obra una fuente de inspiración y consuelo en tiempos difíciles. Pedro Infante, el ídolo del cine mexicano, sigue siendo una figura inmortal en la memoria colectiva de su país y un ejemplo de perseverancia y pasión por el arte. En la actualidad, la influencia de Pedro Infante sigue vigente en la cultura mexicana y en el panorama artístico internacional. Su música sigue siendo interpretada y versionada por artistas contemporáneos, y sus películas continúan siendo objeto de admiración y estudio en la industria cinematográfica. El legado de Infante ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndolo en un ícono cultural no solo en México, sino también en otros países de habla hispana y más allá. La imagen de Pedro Infante como el charro cantor ha sido inmortalizada en la memoria colectiva, representando la esencia misma de la música ranchera y el cine mexicano. Su estilo único y su voz inconfundible continúan resonando en los corazones de aquellos que lo admiran, recordándonos la importancia de la autenticidad y la pasión en el arte. A pesar de los años transcurridos desde su partida, su legado sigue siendo una fuente de inspiración y admiración para millones de personas en todo el mundo. Los homenajes y tributos a Pedro Infante son constantes, con eventos dedicados a su memoria y monumentos erigidos en su honor en diversas partes del mundo. Su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza artística y su figura sigue siendo reverenciada como una de las más importantes en la historia del entretenimiento mexicano. A través de su obra, Pedro Infante continúa siendo un puente entre el pasado y el presente, recordándonos la importancia de valorar y preservar nuestra rica herencia cultural. En conclusión, la vida y la carrera de Pedro Infante son un testimonio del poder del talento y la pasión en el arte. Su legado perdura a través de sus películas, su música y su impacto en la cultura popular mexicana. Pedro Infante, el ídolo del cine mexicano, seguirá siendo recordado y celebrado como uno de los más grandes talentos que haya dado México, inspirando a generaciones presentes y futuras con su inigualable legado.